noches, damas y caballeros y audiencia en general. Mi nombre es Roger Iván Chable Cámara, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 11º semestre. Estoy cursando la materia de taller de base de datos. Hoy les vengo a presentar un tema relacionado o llamado SQL procedural. Es de la unidad 5. Empecemos. ¿Qué es SQL procedural? Se dice que SQL procedural es un procedimiento almacenado o store procedure en inglés. Es un programa o procedimiento almacenado físicamente en una base de datos. Su implementación varía de un gestor de base de datos a otro. La ventaja de un procedimiento almacenado es que al ser ejecutado en respuesta a una petición de usuario, es ejecutado directamente en el motor de base de datos, el cual usualmente corre en un servidor separado. Como tal, posee acceso directo a los datos que necesita manipular y solo necesita enviar sus resultados de regreso al usuario, deshaciéndose de la sobrecarga resultante de comunicar grandes cantidades de datos salientes y entrantes. Esto nada más es manejado por Oracle PLL SQL. Ahora me baso en el subtema 5.1, que es Store Procedures. Dice PLSQL o Procedural Language Structure Query Language es un lenguaje de programación incrustado en Oracle. PLSQL soporta todas las consultas, ya que la manipulación de los datos que se usa es la misma que en SQL, incluyendo nuevas características como el manejo de variables, estructuras modulares, estructuras de control de flujo y toma de decisiones y control de excepciones. Los elementos de PLSQL son tipo de datos. A continuación se muestra un listado de los tipos de datos disponibles en Oracle PLSQL. Hemos tratado de diferenciar los tipos de datos entre las versiones de Oracle 8i y Oracle 9i, que son las versiones de Oracle. Los datos que maneja Oracle son los siguientes: tipo de datos o sintaxis. Decimal, su sintaxis es P y E. Y DEC, que es otra sintaxis que más abreviado. En Oracle 8i dice que la precisión máxima es de 38 dígitos, tanto en Oracle 8i y en 9i. Su descripción dice donde P es la precisión y E es la escala. Por ejemplo, decimal 3,1 es un número de 3 dígitos y solo 1 es decimal. Los siguientes datos son Double Precision, Float, Integer, que el cual se basa en ambas versiones, en Oracle 8i y 9i. Dice que la precisión máxima es de 38 decimales. 38 decimales. Ahora sigue el numeric o number. Dice la precisión máxima es de 38 dígitos para las versiones de 8i y 9i. Dice que su descripción, donde P es la precisión y E es la escala. Dice, por ejemplo, numeric 5,2 es un número que tiene 5 dígitos antes del decimal y 2 después del decimal. El que sigue es real, small int, y el último es chart, que es el tipo de tamaño. Dice que puede llegar hasta los 32.767 bytes en PLSQL o hasta 2.000 bytes en Oracle, ya sea en las versiones 8i o 9i. Su descripción es donde tamaño es el número de caracteres o almacenar. Son cadenas de ancho fijo, el cual se rellena con espacios.
Los siguientes operadores pueden ser operador de asignación, que es dos puntos igual, dos puntos más igual. Sus operadores aritméticos es la suma, la resta, la multiplicación, la división y el exponencial. El exponencial son dos asteriscos elevados, o sea, el exponencial. Sus operadores relacionales o de comparación puede ser igual a, mayor que o menor que es diferente igual, que es distinto, distinto de, menor que, mayor o igual a que, o menor o igual. Operador de concatenación. Son dos palitos. Los de comentarios diagonal. Diagonal el carácter de multiplicación, el cual contiene de una o más líneas, que es el de abrir y cerrar, y el de comentarios de una línea. El siguiente subtema es funciones, subtema 5.2. Se dice que una función es una rutina almacenada que recibe unos datos de parámetros escalares de entrada. Luego los procesa según el cuerpo definido de la función y por último retorna en un resultado de un tipo específico que permitirá cumplir un objetivo, el cual existe en tres tipos: las funciones escalares, las funciones con valores de tabla en línea y las funciones con valores de tabla y múltiples de instrucciones. Un pequeño ejemplo. A continuación voy a decir qué son las funciones escalares. Las funciones escalares son aquellas que reciben parámetros de entrada para ser procesados y al final retornar en un tipo de dato sencillo. Ejemplo: ¿cuántas veces ha viajado un pasajero en un lapso de tiempo? Esta es su función. Esta es la función en SQL, donde se crea la función cuánto ha viajado, donde contiene el ID pasajero de tipo entero, la fecha de inicio, que es el de tipo day, y la fecha final, que es de tipo day, el cual retorna en tipo entero, como cuando se declara la cantidad de ocasiones en tipo entero, se selecciona la cantidad de ocasiones, que es un valor contable de acuerdo al I pasajero, desde la tabla aerolínea punto boleto hasta donde puede llegar con ID pasajero, que es igual a ID pasajero, y fecha de compra between fecha de inicio y fecha final, donde si cantidad de ocasiones es nulo, entonces se inserta la cantidad de ocasiones que cual tiene un valor inicial de 0 y el cual puede retornar la cantidad de ocasiones, y luego se cierra el programa, se cierra la función. Ahora dice las funciones con valores de tabla en línea. Dice, este tipo de función tiene la misma sintaxis que la función escalar. La única diferencia está en que retorna un tipo de data table, es decir, una tabla compuesta de registros. Ejemplo: ver todas las compras realizadas de un producto específico. Sacar la función ventas producto, donde contiene el ID producto de tipo entero, retorna una tabla hasta donde retorna y selecciona nombre, fecha y DF cantidad, que cual es diferencia de precio, y el producto ID producto, de la tabla producto ID producto, desde cliente hasta que se hasta que une o junta factura, como hasta donde la tabla C, o sea, la tabla de clientes con ID clientes es igual a función de ID cliente, que el cual une detalle y factura hasta que la diferencia y enciende la diferencia de ID factura, que es igual a F ID factura, donde une producto como P on y enciende o enciende hacia producto ID producto, que es igual a DF ID producto, donde ID producto es igual a ID producto.
El tema siguiente es triggers, que es el subtema 5.3. Su definición: un trigger o disparador es un objeto que se asocia con tablas y se almacena en la base de datos. Su nombre se deriva por el comportamiento que presentan en su funcionamiento, ya que se ejecutan cuando sucede algún evento sobre las tablas o a las que se encuentran asociados. Los eventos que hacen que se ejecute un trigger son las operaciones de inserción, que es insert, borrado, delay, actualización, update, ya que modifican los datos de una tabla. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde para aplicarlo es update, set, insert into y delete desde la tabla, y el cual actualiza de forma begin, inserta y después borra. Previamente es como que usando esos operadores se va a la tabla y empieza a hacer la función. Y eso es todo, queridos televidentes. Suscríbanse a este canal y denle like a este video. Y eso es todo. Buenas tardes, somos el equipo 1, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la asignatura Taller de Base de Datos, y les vamos a presentar los temas presentes en la unidad 6, referentes a la conectividad de la base de datos. El equipo está conformado por Roger Iván Chable Cámara, Jessica Pérez Ramos, Ángel Alejandro Bautista Osorio y su servidor Francisco Javier Franco Cureño. Tema 1, bueno, 6.1, que se trataría de la definición de ODBC. ODBC es también conocido como Open Database Connectivity. Es una actividad de acceso a la base de datos desarrollada por SQL Access Group, que fue en 1992. El objetivo de ODBC es hacer posible acceder a cualquier dato desde cualquier aplicación sin importar que el sistema de gestión de base de datos almacene los datos. El ODBC logra esto al insertar una capa intermedia, que sería el CLI, o denominada como nivel de interfaz del cliente, SQL. Entre la aplicación el DBMS, el propósito de esta capa es traducir los conceptos de datos de la aplicación en comandos que el DBMS atienda. Para que esto funcione, tanto la aplicación como el DBMS deben ser compatibles con ODBC. Este es lo que la aplicación debe ser capaz de producir comandos tanto de ODBC, y el DBMS debe ser capaz de responder ante ellos. Desde la versión 2.0 estándar que soporta la SAG y la SQL. ADO.NET, o también conocido como ActiveX Data Objects, es uno de los mecanismos que usan los programas de computadoras para comunicarse con la base de datos, darles órdenes y obtener resultados de ellas. Con ADO, un programa puede tanto leer, insertar, editar o borrar la información contenida en diferentes áreas de almacenamiento dentro de la base de datos llamadas tablas. Además, se puede manipular la propia base de datos para crear nuevas áreas para el almacenamiento de información. En este caso serían las tablas. Como también puede alterar o eliminar las ya existentes, entre otras cosas. Fue desarrollado por Microsoft y es usado en ambientes de Windows por lenguajes de programación como Visual Basic, C++ y Delphi, entre otras, como también en la web mediante el uso de Active Server Page, que es el ASP, y el lenguaje VB Script. Bueno, muy buenas noches, compañeros, maestros en general. Mi nombre es Roger Iván Chable Cámara. Como ya lo mencionó mi compañero Franco Cureño Francisco, yo le vengo a presentar el tema 6.1, que son los temas a tratar ODBC, el A2.NET y el JDBC. Yo de mi parte yo voy a decir el concepto de JDBC. Dice, ¿qué es JDBC? Dice, es Java Database Connectivity.
en sus siglas, que es JDBC. Es un derivado inspirado en el mismo, una interfaz de programación de aplicaciones que permite la ejecución de operaciones sobre bases de datos desde el lenguaje de programación Java independiente del sistema operativo donde se ejecute o de la base de datos a la cual se accede utilizando el dialecto SQL del modelo de base de datos que se utilice. Como podemos ver, aquí puse 3 ejemplos sobre aquí. Ese apartado es el Java y con la conectividad de Oracle. Prácticamente lo que hace Oracle, que con la aplicación de Java, hace que se puedan interactuar entre sí y así pueda uno acceder a la base de datos. O sea, prácticamente Oracle, para que se pueda ejecutar la base de datos, necesita como que una aplicación externa para que pueda entrar y pueda ejecutarse su base de datos. Otro ejemplo que tenemos aquí es una interfaz de cómo trabaja el JDBC. O sea, dice que el JDBC driver es una aplicación o un driver o controlador para que pueda ser accedido a la base de datos. Y otro ejemplo aquí donde muestro que dice que aplicación Java contiene driver manager de JDBC, su controlador de Oracle, que es el sistema gestor de base de datos de Oracle. También lo puedo utilizar Access, que es un controlador JDBC o ODBC. Este tema de ODBC lo va a explicar más adelante mi compañero Ángel Alejandro. Y contiene igual un controlador DB2, que es una base de datos ordinaria que con un sistema gestor de base de datos. El DB2, que es la base de datos regular o ordinaria que utiliza o que maneja en MySQL. Es la que utiliza MySQL. Ahora prosigo con el siguiente tema. Dice tema 6.2, conectividad desde un lenguaje huésped o en dispositivos móviles. El primer tema es conectividad desde un lenguaje huésped o en dispositivos móviles. Se dice que la conectividad a la base de datos lenguaje huésped o de dispositivos móviles es algo muy recurrente hoy en día con el avance de la tecnología desde hace algunos años. SQL Server 2005 lanzó su mobile versión para base de datos algo ligeras en las aplicaciones de mercado donde solo utilizaba 2 MB de espacio en el disco duro y 5 de memoria. Previamente, con el inicio de la tecnología, de la era digital o de la era tecnológica que son los que hoy conocemos, los dispositivos móviles, cuando estaba en pleno desarrollo, se podría decir que para que un celular pudiera ejecutarse, o sea, el smartphone o teléfono inteligente, pudiera tener diversos programas para que se pueda ejecutar en uno solo, o sea, sin necesidad de tener una laptop a la mano, sino realmente lo que hacía el teléfono con la implementación de MySQL, o perdón, de SQL Server 2005, lo que quiso hacer Microsoft es previamente que el teléfono móvil ya tuviera su propio mecanismo de base de datos, que ahí es donde se almacenaban todos los datos, ya sea de llamadas, de compras en línea, diversas aplicaciones que se podría ejecutar en el dispositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Previamente, Microsoft lo que hizo es reinventar la laptop ordinaria, porque previamente la laptop inició primero inició la PC de escritorio o estacionario, pero ahí ya
ya contenía su propio gestor de base de datos o su propia base de datos local para que pudieran almacenar datos. Después surgió el laptop, que es el sucesor de la PC ordinaria, que el cual igual implementaron o que previamente hicieron como un copyright de la base de datos o una base de datos nueva para que se pueda ejecutar dentro del datos. Y ya después con la entrada de la era digital, se incluyó una base de datos móvil para el primer dispositivo inteligente que se creó. Buenas noches, soy Francisco Javier Franco Cureño y les voy a mostrar el ejemplo del SQL 2005 móvil. Esta versión presenta una gran variedad de funciones y fue diseñada a partir de una gran lista de dispositivos inteligentes y tablets PC. Cuenta con un motor de base de datos compacto y un sólido optimizador de consultas. Permite el acceso a datos remotos y réplica de mezcla para sincronizar datos. Bueno, esta versión de SQL está en desarrollo desde el 2005. Se ha ido perfeccionando y mejorando para que las nuevas tecnologías se puedan adaptar a este sistema gestor de base de datos. Obviamente en el 2005 no existían los celulares inteligentes como lo hay ahora. Así que en ese tiempo, este SQL móvil se enfocaba más a los dispositivos portátiles de cómputo que iban saliendo en ese tiempo. Como en un dispositivo portátil no se tiene la misma capacidad de rendimiento y las mismas especificaciones que podría tener un equipo de cómputo de escritorio, pues se necesitaban versiones un poco más ligeras de los sistemas gestores de base de datos para poder funcionar de una forma óptima en esos dispositivos. Una de las pioneras fue SQL Móvil 2005. Actualmente, pues ya los smartphones, los dispositivos inteligentes, también pueden hacer uso de este sistema gestor de base de datos para acceder a los datos o incluso hacer consultas en una base de datos de manera remota. Y por último, la conectividad móvil. A manera de retroalimentación, hablando en la actualidad, existen varios motores de base de datos para dispositivos móviles. Por ejemplo, SQLite, que es una versión más ligera, igual el SQL móvil que les había comentado anteriormente. Son bases de datos muy ligeras para aplicaciones móviles. Son muy recomendadas. También se pueden utilizar bases de datos en la nube hoy en día. Por ejemplo, Google nos permite almacenar datos, almacenar información o archivos en la nube. No los tenemos físicamente, pero siempre podemos acceder a ellos. La única desventaja es que debemos tener conexión a internet para poder acceder a esos datos, a menos que los descarguemos. Nos sirven como respaldo para tener, por ejemplo, si nuestro equipo de cómputo falla, tenemos el respaldo de nuestros datos o nuestros archivos en la nube. Esto se le conoce como conectividad remota. Podemos acceder a los datos en cualquier parte que nos encontremos del mundo. Como les comentaba, cuenta con desventajas. Una de ellas es la conectividad a internet. Y si no es una red local, los datos pueden ser, perdón, si son demasiados datos y no es una red local, los datos pueden ser algo costosos. ¿Por qué? Porque a medida que necesitamos más almacenamiento, los proveedores de estos servicios de base de datos en la nube nos pueden dar más almacenamiento, obviamente por un costo extra. Nosotros como usuarios, digámoslo, comunes, usuarios
normales, pues no necesitamos tanto almacenamiento en la nube, pero por ejemplo, alguna empresa o alguna compañía que manejan miles y miles de datos, pues sí deben de optar por tener un respaldo en la nube, por lo menos para tener sus datos seguros. Bueno, eso fue todo del equipo 1 por la unidad 6. Muchas gracias por la atención.